cómo comparar promedios. La comparación de promedios entre grupos implica la participación de dos variables. Estamos hablando de el análisis estadístico bivariado, un tipo de análisis que aparece en el nivel investigativo relacional. Las variables se relacionan de dos en dos, todas respecto de la variable de estudio, que por su función se le denomina variable de supervisión. Y en el ejercicio del día de hoy, esta variable de ejemplo será el bajo peso al nacimiento, que necesariamente tiene que ser categórica, puesto que estamos hablando de la comparación de grupos. Y como quiera que vamos a comparar promedios, entonces las variables a comparar son variables numéricas, porque solo a las variables numéricas es que se les puede sacar promedios. Así, en una matriz de datos, a la variable de supervisión hay que identificarla plenamente. No vaya a ser que se confunda con otra de las variables participantes. Por ello, convencionalmente, siempre la vamos a poner al final. Convencionalmente, y esto solo con fines prácticos, lo vamos a escribir en pura mayúscula. El software también tiene sus medios para identificarla. Se denomina la variable objetivo. Y las otras variables son variables de entrada, porque aquí hay una direccionalidad. De esa manera podemos saber exactamente cuál es nuestra variable de supervisión. Las variables que vamos a analizar el día de hoy son variables numéricas. La hemoglobina de la madre, si hay poca hemoglobina, puede ser que el niño nazca con bajo peso. La edad gestacional, los niños que nacen antes del término suelen tener menos peso. El intervalo intergenésico, el tiempo que transcurre entre un embarazo y otro, si es que este tiempo es muy corto, el segundo niño se va a ver perjudicado. Y el índice de masa corporal, que si hay algún grado de déficit nutricional en la madre, también podría haberlo en el niño. Vamos a relacionar estas cuatro variables respecto de la variable de supervisión. No tiene ningún sentido relacionar a las otras variables entre ellas, porque la variable de estudio es bajo peso del recién nacido. Esa es la línea de investigación. Por eso todas las variables se relacionan, como dice nuestro cuadro de operacionalización de variables, respecto de la variable de supervisión. Una característica especial aquí es que estas otras variables son numéricas. Así que nos vamos al software estadístico SPSS, en el menú Analizar, Comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Y ahí vamos a trasladar la variable de agrupación bajo peso al nacer. En definir grupos colocamos las etiquetas 1, 2 que hemos utilizado para identificar a los que sí tienen bajo peso respecto de los que no tienen bajo peso. Esos dos números son convencionales, pero por si te olvidas, clic derecho, información sobre la variable, y aquí está 1 sí, 2 no, perfecto. Y todas las otras variables numéricas las trasladamos al cuadro de análisis. Le vamos a dar clic en aceptar. Ya tenemos entonces parte de nuestros resultados. En principio, para saber si hay diferencia o no, nos tenemos que enfocar en el p-valor. Estamos hablando de la hemoglobina materna. El p-valor resultó ser muy bajo. Vamos a ver cuál es. Lo copiamos para nuestra hoja de trabajo. Enseguida el valor de la T, que también resulta interesante para comunicar qué procedimiento estadístico hemos realizado, no tanto para la interpretación, porque ello lo haremos a partir del p-valor. ¿Tenemos otros datos? Claro que sí. La media de las diferencias, vamos a copiarlo, lo vamos anotando. El error estándar para esta media está al costado
y también su respectivo intervalo de confianza. También necesitamos los valores de media, error estándar y su intervalo de confianza al 95% para ambos grupos. Eso lo tendremos que solicitar desde otra ruta. Vamos a salir de aquí y en nuestros resultados apenas tenemos el valor promedio en la parte superior. Aquí está, lo vamos a copiar para el grupo de sí bajo peso al nacer. Esto es el valor de la hemoglobina. Luego tenemos su error estándar de la media, también lo copiaremos. Para el otro grupo, los que no tienen bajo peso al nacimiento, estamos analizando la variable hemoglobina y nada más nos falta su respectivo intervalo de confianza. Esto lo vamos a obtener por otra ruta, porque aquí en la tabla no aparece. En el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y vamos a entrar en la opción Explorar. Clic, trasladamos las variables que queremos analizar y en Factores la variable de supervisión. Eso es todo, no hay que cambiar nada. Clic en Aceptar. Ahora veamos que en los resultados tenemos otra vez la media de la hemoglobina de las madres que tuvieron niños con bajo peso al nacer. Y también tenemos su intervalo de confianza. Ese es el dato que necesitamos, así que lo vamos a llevar para nuestra hoja de trabajo. Ahora nos copiamos el intervalo de confianza, límite superior, y para el otro grupo tenemos también sus respectivos valores y con ello habríamos completado ya nuestra primera tabla. El resto de tablas es esencialmente lo mismo. Veamos una más, la edad gestacional en nuestros resultados. Vamos a salir de este lugar y vamos a regresar a nuestra tabla de la prueba de T. Hablamos ahora de la edad gestacional. P-valor, hacemos doble clic, aquí tengo el P-valor, lo vamos a copiar. Es un valor bastante bajo, es 4,2 exponente negativo 17, es un valor muy bajo. También podríamos acompañarlo con el respectivo valor de la T. Aquí lo tenemos y ahora sí los datos de nuestra tabla. Diferencia de promedios, lo tenemos aquí. Al costado está en las unidades de la variable que estamos analizando. Error estándar para esta diferencia. Intervalo de confianza, límite inferior, límite superior. Ahora los valores de la media y el error estándar para cada grupo. Eso lo tenemos un poco más arriba. Si recuerdas, aquí tenemos el valor de la media de los que sí tienen bajo peso al nacer. Así que anotamos ese dato. Esto es simplemente copiar la información. Ahora el error estándar. Enseguida de los que no tienen bajo peso al nacimiento, grupo control. Y finalmente el intervalo de confianza para cada grupo. Eso también ya lo hemos solicitado. Está en la parte de abajo. Hablando de la edad gestacional en semanas, intervalo de confianza. Cuidado, no equivocarse. Vamos a hacer doble clic para poder copiar esta información. Descendemos un poco hasta edad gestacional. Entonces comencemos a copiar para nuestro grupo de casos, los que sí tuvieron bajo peso al nacimiento, y ahora para los controles, los que no tuvieron ese problema, esa condición. De la misma forma vas a completar las tablas de la parte inferior. Listo, con esto ya hemos completado nuestras 4 tablas. Lo que sigue a continuación puede ser reducir el número de cifras decimales. Lo podemos hacer rápidamente en una hoja de cálculo en Excel. ¿Qué tal si le dejamos únicamente 2 cifras decimales? Lo mismo podríamos hacer para el resto de nuestras tablas. Trabajar con una versión simplificada de nuestros resultados para que así podamos darle una lectura mucho más rápida y no distraernos con tanto número al momento de hacer las interpretaciones. La comparación de grupos es una forma de relación, y si el propósito del estudio busca saber si estas condiciones están
relacionadas al bajo peso al nacer y desde el punto de vista operacional lo hemos trabajado como una comparación, en la interpretación debemos recuperar la esencia de el propósito del estudio. Por lo tanto, en este caso diremos que la hemoglobina materna es una variable relacionada al bajo peso al nacimiento o bajo peso al nacer. Esto es una interpretación teniendo en cuenta el propósito del estudio. Y lo mismo diríamos para el resto de nuestras variables, siempre que p-valor sea significativo, siempre que p-valor esté por debajo del nivel de significancia y cuando no existe una exigencia particular respecto de el nivel de significancia, se asume por convención, por acuerdo, que es 5% o 0,05. Por lo tanto, y en este caso, dado que 4,2 exponente negativo 17 está muy por debajo del nivel de significancia, entonces sí podemos decir que la edad gestacional es una variable relacionada al bajo peso al nacer. Así que podríamos decir lo mismo del resto de variables siempre que el p-valor esté por debajo del nivel de significancia y en este caso hablaremos de el intervalo intergenésico. A partir de esta oración podemos hacer más interpretaciones. Por supuesto que sí, pero eso corresponde a la sección de discusión. En este ejercicio, en este ejemplo, las 4 variables resultaron estar relacionadas a nuestra variable de estudio denominada bajo peso al nacimiento. No necesariamente será así. Cuando p-valor no esté por debajo del alfa, del nivel de significancia, diremos que no existe relación, eso es H0, teniendo en cuenta el planteamiento de hipótesis que se debe hacer siempre con antelación. Hasta aquí habríamos completado los resultados de un estudio que plantea relacionar un conjunto de variables numéricas respecto de una variable de supervisión que en el objetivo comparativo necesariamente se trata de una variable categórica. Pero, ¿qué pasaría si estos datos corresponden a un estudio cuyo propósito es detectar si estas 4 variables numéricas son factores de riesgo para el bajo peso al nacimiento? En ese caso, tenemos que entender que la palabra factor hace referencia necesariamente a una variable categórica dicotómica. Por lo tanto, y dado que estas 4 variables han sido encontradas relacionadas a la variable de supervisión, entonces procederemos a su dicotomización. Y solo en los casos en que ciertamente resultaron significativas. Hay 3 formas de dicotomizar variables y lo vamos a hacer según la importancia de estas 3 situaciones, según lo ideal que debería ser dicotomizar variables. Comencemos. Tenemos la variable hemoglobina y voy a crear a su costado una nueva variable que lo puedo hacer con el software, pero lo voy a hacer manualmente para ver de dónde sale. Voy a ordenar la hemoglobina, clic derecho, ordenar de forma ascendente y vamos a decir que cuando la hemoglobina está baja, estamos hablando de anemia. Dice la teoría, caso número 1, que cuando la hemoglobina en una gestante está por debajo de 12, entonces tiene anemia. Este sería nuestro grupo número 1. Y si su hemoglobina está igual a 12 o por encima de 12, entonces no tiene anemia. Acabamos de dicotomizar nuestra variable hemoglobina. En vista de variables, la variable ahora se llama
anemia en el embarazo. Y sus categorías son sí y no. No necesitamos cifras decimales y el nombre corto sería anemia. Y ya podemos darle un tratamiento como lo hicimos en nuestro ejercicio anterior. Caso número 2. Si establecemos el punto de corte a partir de la probabilidad. Entonces trabajemos con edad gestacional. En el menú analizar, curva ROC, trasladamos nuestra variable de estado peso al nacer. Dijimos que solo la edad gestacional, pero bien podríamos hacerlo para todas las variables numéricas. El grupo control, el número 2, los que no tienen el bajo peso al nacimiento. Seleccionamos con línea diagonal, error estándar e intervalo de confianza, puntos de coordenadas, aceptar. Y ahora tenemos una gráfica. El área bajo la curva que acabamos de crear representa la relación que existe entre la variable edad gestacional y bajo peso al nacimiento. Si es que esta área bajo la curva cubriera toda la unidad, entonces sería una relación al 100%. Pero eso no existe, eso es utópico. La magnitud del área es 0,76. Podrías utilizar esto también para la capacidad predictiva para el bajo peso al nacimiento. También podrías hacer la prueba de hipótesis. El área bajo la curva para la edad gestacional en semanas es diferente de la línea diagonal del 50% del área bajo la curva. Pero hemos venido aquí para establecer un punto de corte. Y ese punto es aquel que se encuentra en la curva en el punto más distante de la línea diagonal. Ese punto para la sensibilidad es 0,6. 0,6 de sensibilidad en la tabla. Veamos, sensibilidad 0,6. Entonces estamos hablando de 36,5 semanas de gestación. 36,5, vamos a la edad gestacional, lo ordenamos, ordenar de forma ascendente. Vamos a crear una variable a su costado. Y todos aquellos que tengan menos de 36,5 serán catalogados como número 1, como aquellos que tienen esa condición que hace que un niño pueda tener bajo peso al nacimiento. Y todos aquellos que tengan más de 36,5 son aquellos que no están en riesgo, que no tienen mayor probabilidad de hacer bajo peso al nacimiento. Ojo, estamos hablando en términos de probabilidad. Y no vamos a cometer el error de hablar de prematuridad, porque eso es un concepto técnico. Así que utilizaremos un concepto para el estudio. Puede ser edad gestacional corta, y aquí pondremos edad gestacional, pero dicotomizada. Esta vez todo es con sí y no. No necesitamos cifras decimales. Y finalmente vamos a ver el tercer caso, cómo dicotomizar el intervalo intergenésico, pero ya no por la teoría, tampoco por la probabilidad, sino esta vez por el percentil 50. Voy a crear una variable a su costado, voy a ordenar el intervalo intergenésico y como yo sé que son 300 unidades en total, voy a buscar la posición número 150. Me estoy refiriendo al valor de la mediana. La mediana es 27. Ese número representa al grupo superior, al número 2. Entonces, todos los que tengan 27 o más serán el grupo que no está en riesgo. Y al resto, todos los que tengan menos de 27 serán el grupo que probablemente estén en el riesgo de tener un bajo peso al nacimiento. Podríamos hablar de un intervalo intergenésico corto, si es que esta definición no ha sido adoptada ya por los expertos. No necesitamos cifras decimales y colocaremos aquí intervalo dicotomizado. También podríamos señalar
en la parte superior a qué tipo de variable se refiere, para que cuando vayamos a vista de datos sepamos que hemos dicotomizado nuestras variables numéricas, ya sea por la teoría, por la probabilidad o a partir de su mediana. Siendo así, ya podríamos hacer el análisis estadístico para los factores de riesgo para el bajo peso al nacimiento.